Bienvenidos oyentes, les saludamos en este informativo de hoy en Radio Sefarad, que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. En medio de la escalada de tensiones con Irán, Estados Unidos congela la retirada de los aviones cisterna de reabastecimiento de combustible de Israel, poniendo en riesgo los vuelos de verano. La administración Trump celebra reuniones clave con Irak, Jordania, Líbano e Israel. Irán critica duramente la decisión del Reino Unido de prohibir la Guardia Revolucionaria Islámica, calificándola de irresponsable. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Khan, pierde la apelación para que se levante la suspensión impuesta por el organismo regulador de abogados británico. Gibraltar da nombre a un aeropuerto en honor a un pionero político judío que fue su primer alcalde y primer ministro de la historia. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de Estados Unidos por haber suspendido la retirada de sus aviones cisterna de reabastecimiento de combustible del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv ante la creciente escalada de tensiones con Irán, lo que amenaza con la cancelación de vuelos para decenas de miles de pasajeros durante el mes de julio de mayor afluencia turística. La Autoridad Aeroportuaria de Israel advierte que a menos que se siga retirando el tráfico aéreo de aviones estadounidenses del principal aeropuerto internacional del país, hasta 50.000 billetes de avión podrían estar en riesgo de cancelación. A principios de este mes, Estados Unidos comenzó a devolver algunos de sus aviones militares de reabastecimiento de combustible estacionados en el aeropuerto Ben Gurión a medida que las tensiones parecían disminuir tras la firma de un memorando de entendimiento para poner fin de forma permanente a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Una flota de aproximadamente 75 aviones cisterna y de carga estadounidenses ha permanecido estacionada en el aeropuerto Ben Gurión durante meses, como parte del despliegue militar estadounidense en la región previo a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que estalló el 28 de febrero y provocó el cierre del espacio aéreo israelí. Estos aviones cisterna estadounidenses han estado desplazando a los aviones civiles en el principal aeropuerto internacional de Israel. Sí, la verdad es que Israel no está preparada para albergar tal cantidad de aviones estacionados como si fuera una plataforma o un portaaviones, pero cuando hablamos de aviones cisternas son aviones muy grandes y que no tienen cabida en los portaaviones, y tampoco parece que ha recibido el visto bueno o no le ha convencido la seguridad que puedan brindarle países más cercanos a Irán para estacionar allí los aviones cisterna. También está el problema añadido de que las bases estadounidenses en España, pues el gobierno ha decidido que allí no pueden permanecer aviones que estén de paso hacia Medio Oriente, y esto ha lanzado un conflicto más político entre España y Estados Unidos hace unos meses. Pero ahora que hay una sensación en el aire de que posiblemente haya más que un rifirrafe entre Estados Unidos e Irán, que se pueda desarrollar una nueva etapa ya totalmente bélica. De esto se viene advirtiendo hace semanas. Pues el tema de los aviones estacionados, los aviones cisterna estacionados en Israel, se vuelve a convertirse en un problema, porque en las últimas semanas se hablaba de que esos aviones iban a ser devueltos a sus países de origen o quizás a bases en Alemania o en otras zonas como la isla García, que está en el Pacífico, pero al parecer, dadas las condiciones que ahora imperan en el Golfo Pérsico, pues Estados Unidos confía en que va a poder necesitarlos y por lo tanto van a seguir ocupando ese espacio en las pistas de despegue y de aterrizaje, lo que disminuye la capacidad
del aeropuerto de Ben Gurión, que es prácticamente el único. Hay otro aeropuerto, el de Eilat, pero está situado a una distancia considerable del centro del país, unos 400 kilómetros, con lo cual pues sería muy incómodo que desde allí se tuvieran que trasladar por carretera los aviones o los insumos militares o lo que fuera, o incluso los turistas que fueran desviados hacia tal aeropuerto. Por lo tanto, se prevé que si esto sigue adelante, si esta tensión entre Estados Unidos e Irán sigue adelante, pues esto va a poder afectar de manera contundente al turismo, no solamente desde Israel al extranjero, sino desde el extranjero hacia Israel. Pero siempre en las últimas semanas hay más flujo de ciudadanos israelíes que salen de vacaciones fuera para justamente, digamos, distraerse de las tensiones que han estado viviendo en estos 3 años, que los turistas que desde fuera llegan a Israel. Y muchas veces tienen que programar esos viajes a Israel y desprogramarlos con cierta frecuencia, como ha sucedido en estos últimos años. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero esto va a estar condicionado no a ninguna decisión de Israel y en definitiva tampoco sabemos si a una decisión totalmente autónoma de Estados Unidos o que esto va a ser una decisión que deba tomarse en conjunto entre Estados Unidos, los países del Golfo e Israel por una parte, y por el lado contrario, si Irán y el régimen iraní están dispuestos a negociar verdaderamente en las condiciones que les impone el presidente Trump. Mientras Estados Unidos continúa el intercambio de disparos con Irán, prosigue sus intensos esfuerzos diplomáticos para influir en la región. El presidente estadounidense Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el nuevo primer ministro iraquí, Ali al-Saidi, una figura chiita a la que respaldó tras amenazar con cortar la ayuda a Bagdad si la coalición Marco de Coordinación, alineada con Irán, apoyaba al ex primer ministro Nouri al-Maliki. Trump considera que Maliki tiene vínculos demasiado estrechos con Teherán. Es probable que la cuestión de Irán ocupe un lugar destacado en las conversaciones. Irak ha estado bajo presión para desarmar una red de milicias respaldadas por Irán que operan en el país, algunas de las cuales lanzaron ataques contra bases e instalaciones diplomáticas estadounidenses después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán en febrero. Oficialmente, el gobierno iraquí ha dado a los grupos armados no estatales hasta finales de septiembre para que se desarmen, pero algunas de las milicias más poderosas han declarado que no tienen intención de hacerlo. En Roma han dado comienzo 2 días de conversaciones entre Israel y Líbano con el apoyo de Estados Unidos, centradas en un programa piloto que permitirá a las Fuerzas Armadas libanesas ocupar zonas desocupadas por las fuerzas de defensa de Israel. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, en el Departamento de Estado. Jordania ha sido objeto de repetidos ataques con misiles por parte de Irán durante la última semana. Sí, a diferencia de algunos encuentros que hemos comentado en días y semanas anteriores, aquí no se trata de un bloque, por ejemplo, el de los países del Golfo Pérsico, sino de distintos puntos calientes que tiene que atender Estados Unidos en la misma zona de Medio Oriente. Por una parte está lo de Irak, que ya ha hecho que se acabe la paciencia de Estados Unidos y bueno, dado que hay un nuevo presidente, pues van a tratar de influir para que dentro de ese país, de Irak, no opere a su antojo Irán y sus milicias. Por otra parte, se está avanzando de alguna manera en el tema de Israel y Líbano, en el, digamos, un plan para que Israel pueda abandonar Líbano en algún momento que estime que hay una cierta seguridad en el sur del país, al sur del Litani, para que no
vuelvan las fuerzas de Hezbollah, es decir, lo mismo que se habló en el año 2006 que iba a suceder con la ayuda de las fuerzas internacionales de la FINUL y que no cumplieron en absoluto. Ahora Israel confía, con la ayuda de Estados Unidos, en que sea el propio ejército del Líbano el que ocupe estas posiciones. De momento es una especie de programa piloto con 2 puntos de los cuales se ha limpiado todo vestigio de presencia de Hezbollah y que ocuparían los soldados del Ejército Nacional, del Ejército del Líbano. Y el tercer punto, digamos, que está atendiendo Estados Unidos en estos mismos días es el de Jordania, porque por una parte está siendo objeto de repetidos ataques con misiles y por otra parte, bueno, pues Estados Unidos quiere reforzar la presencia y el apoyo hacia este país que no está dentro de los países del Golfo Pérsico, pero que entra en el mismo paquete de países agredidos cuando el régimen iraní decide atacar. Es decir, más allá del objetivo de Israel, cuando decide atacar a los países árabes cercanos, pues ataca generalmente a Qatar, Omán, Kuwait, incluso en algún caso Arabia Saudita y Emiratos Árabes, pero en general no pasa a otros países, por ejemplo, o Irak, que yo recuerde nunca ha atacado, pero sí que a Jordania. Así que vamos a ver si hay alguna evolución en ese sentido, si los americanos proporcionan una protección añadida a las instalaciones que tienen en Jordania y en general a los países en el Golfo Pérsico. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena la decisión del Reino Unido de designar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una amenaza para la seguridad, calificando la medida de injustificada e irresponsable. Dicho ministerio afirma que la Guardia Revolucionaria Islámica forma parte oficial de las Fuerzas Armadas de Irán y acusa a Reino Unido de violar el derecho internacional al atacar a una institución estatal. El lunes, Reino Unido prohibió el apoyo a la Guardia Revolucionaria Islámica y a un grupo vinculado en virtud de nuevas facultades destinadas a impedir que estados extranjeros utilicen grupos afines para actividades como la vigilancia y el sabotaje. El gobierno británico afirmó que una serie de ataques incendiarios y vandalistas contra lugares judíos en Reino Unido fueron obra de un grupo respaldado por Irán. Bueno, ahora llama la atención quizás que ahora que el primer ministro británico Starmer prácticamente está en proceso de destitución, de sustitución por otro líder de su partido, que no sea él, está llevando a cabo estas reformas que han sido las que le han pedido Estados Unidos principalmente, pero también, por supuesto, Israel, ¿no? Es decir, el Partido Laborista británico se ha convertido en los últimos años se ha puesto en una posición anti-israelí bastante flagrante y pues ha sido acusado no solamente por Estados Unidos, sino evidentemente por Israel, no solamente de eso, sino del incremento que se ha dado en la violencia antisemita dentro del país. Hemos visto mucho más atentados en este último año que en varios de los años anteriores, es decir, las cifras se han disparado. Y Starmer parece que ahora que tiene las manos menos atadas porque ya está siendo destituido de hecho, pues ha tomado el toro por los cuernos y ha decidido actuar finalmente. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, acusado de conducta sexual inapropiada, ha perdido una apelación para que el Consejo de Normas de Abogacía, que regula a los abogados de los tribunales británicos, levantara su suspensión provisional.
Khan fue suspendido formalmente de sus funciones en la Corte Penal después de que el órgano de supervisión del tribunal determinara que había incurrido en una falta grave por las acusaciones de que mantenía una relación inapropiada con una empleada, acusaciones que el hombre de 56 años ha negado rotundamente. Dicha corte se ha visto sumida en una crisis debido a las investigaciones contra Khan, su funcionario más destacado, así como a las sanciones estadounidenses impuestas por sus acciones, incluidas las órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Además de estas órdenes de arresto, Khan también emitió órdenes contra 3 líderes del grupo terrorista palestino Hamás, quienes posteriormente fueron abatidos por Israel. Bueno, esto es como una noticia en curso porque el juicio contra Khan sigue adelante. Él está tratando de apelar para que no se lleve a cabo, pero estamos hablando de alguien que era el máximo responsable, nada menos que de la Corte Penal Internacional, y que ha sido acusado, al menos por una mujer que se sepa, de violaciones, una subalterna a la que ha violado reiteradamente, según aparece en el escrito de acusación, y él dice que no es así, pero las cosas resulta que las morales que se utilizan, o la moral que se utiliza para asuntos laborales, en un caso no se habían aplicado en el plano personal. Así que se supone que esta persona debe ser destituida y alguien debería asumir el cargo en vez de él mismo. El gobierno de Gibraltar anunció la semana pasada que el Aeropuerto Internacional de Gibraltar pasará a llamarse Sir Joshua Hassan, primer alcalde y ministro principal del territorio británico y miembro de la comunidad judía que falleció en 1997. El actual ministro principal, Fabián Picardo, se refirió a Hassan como el padre de los gibraltareños y una de las figuras más destacadas de nuestra historia. La hija de Hassan, Flair Hassan Naum, ex vicealcaldesa de Jerusalén, señaló que su padre fue uno de los funcionarios públicos judíos más destacados de la Commonwealth moderna. Es un hermoso y apropiado homenaje a un hombre que dedicó su vida a promover las libertades y los derechos del pueblo gibraltareño, añadió. Para la comunidad judía mundial, este reconocimiento va mucho más allá de dar nombre a un edificio público. Es un reconocimiento a una vida dedicada a los principios, al servicio público y a la convicción de que el liderazgo no se mide por la ambición personal, sino por el compromiso con la comunidad, afirmó. Como miembro orgulloso de la centenaria comunidad judía de Gibraltar, Hassan nunca consideró su identidad judía como algo separado de su deber público. Más bien, los valores que moldearon su vida, justicia, responsabilidad, compasión y servicio, eran valores profundamente arraigados en su herencia y reflejados a lo largo de su destacada trayectoria profesional, afirmó. Su elección como primer ministro principal de Gibraltar, junto con su distinguida trayectoria jurídica, rompió barreras en una época en la que pocos judíos ocupaban altos cargos políticos en el ámbito internacional. Sus logros se convirtieron en motivo de orgullo no solo para Gibraltar, sino para las comunidades judías de todo el mundo, dijo. Para las comunidades judías de todo el mundo, la inauguración del aeropuerto Sir Joshua Hassan es un poderoso recordatorio de la contribución que los líderes judíos han hecho a la vida democrática, el servicio público y la construcción de la nación. Celebra un legado que pertenece no solo a Gibraltar, sino también a la historia judía en general, caracterizada por la resiliencia, el liderazgo y el servicio, concluyó. Hassan fue el primer alcalde de territorio británico desde 1955 hasta 1969 y el primer ministro principal desde 1964 hasta 1969. También ocupó el cargo de primer ministro desde 1972 hasta 1987 y dentro del territorio se le conoce con el apodo de Salvador. Salvador, que es la traducción de la palabra que da nombre a este personaje, Yoshua. Yeshua quiere decir salvación y Yoshua quiere decir Salvador. El merecido homenaje que le da Gibraltar
a un aeropuerto nada más y nada menos internacional como el que posee y que es, digamos, el principal medio de comunicación externo que posee La Roca, ¿no? Así llamada Gibraltar, donde hay una comunidad judía desde tiempos muy antiguos y donde destacó este personaje que ha sido, mejor dicho, padre de Flair Hassan. Flair Hassan es una ex vicealcaldesa de Jerusalén, a la que hemos entrevistado no solamente en esta función, sino también como portavoz o, digamos, conexión y relatora de lo que está pasando en estos días en Israel. También a través de Radio Sefarad les invitamos a escuchar sus reportajes o sus entrevistas y estamos esperando también que nos conceda un espacio para hablar justamente de esta figura tan trascendental que fue su padre para el desarrollo no solo de la comunidad judía de Gibraltar, sino de toda la comunidad que allí existe. Así finalizamos este informativo en Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.